en la clase. Ah, bien. Me voy a ir a buscar una botellita de agua. ¿Agustina? Ahí se ve. Oscar, ¿Ahí se ve? ¿se me escucha? No, no, Oscar, Yo ¿se no lo escucha? veo, nada. No sé qué pasó. No, ¿sabes lo que se está viendo? Haz la pantalla, o sea, tu pantalla, entonces estamos viendo tu página de internet, bueno. que está abierta en Zoom. Ajá. ¿Me escucha? Sí. Ya voy, Ah, estoy tratando de solucionar el tema. ahí vemos, nos vemos todos nosotros. Muy bien. Ahora van a ver la diapositiva. Me avisan cuando se ve. Ahí está, ¿Ahí está? se ve. Bien. Sí, Bueno, sí. vamos a seguir, hoy vamos a tratar de terminar esta unidad hasta donde lleguemos, y si queda algo pendiente, se los voy a dejar para que ustedes lo lean, y cualquier cosa nos vemos en el horario de consulta, porque hoy tenemos que dejar lo más avanzado posible esto, esperemos poder terminarlo. Si no, bueno, lo que quede, lo miran, lo estudian, y cualquier cosita lo vemos en algún horario de consulta. A ver, Oscar, sí. hay una alumna que dice, profe, una consulta. ¿La Sí. presentación de esta unidad está en el grupo? No sé a qué se refiere. Sí, está. Le hemos mandado. De todas maneras, enseguida la mandamos de vuelta. Bueno, Pero sí está, yo la mandé. Pero de todas maneras, ya enseguida la subimos de vuelta. Cuando termine la clase, la subo nuevamente. ¿Ah? Bueno, ¿qué vamos a tratar de ver ahora? Estuvimos hablando un poquito de calor y energía en la clase pasada. Y ahora vamos a tratar de ver un poquito lo que son las escalas termométricas. Habíamos dicho que para medir el calor nosotros utilizábamos una unidad de medida que se llamaba la caloría, y que para medir la temperatura íbamos a usar un número acompañado de una escala termométrica que son digamos, las escalas que habitualmente nosotros conocemos para tomar el valor de la temperatura. La escala que más nosotros conocemos es la escala centígrada, que es la escala que tenemos en nuestro sistema de medida. Pero bueno, vamos a ver que nosotros vamos a incorporar un par de escalas más que son necesarias tener en cuenta, porque se usan mucho en varios aspectos de las instalaciones, sobre todo, que son necesarias que nosotros las conozcamos. ¿Cómo hacemos nosotros para poder determinar una escala termométrica? Una escala termométrica, vamos a ver que es un espacio que existe entre dos puntos. Yo voy a dibujar acá una línea recta, voy a ubicar un punto fijo inferior y voy a ubicar un punto fijo superior. Y vamos a ver que este espacio que yo tengo entre esta distancia que yo tengo entre estos dos puntos fijos, es lo que nosotros vamos a dividir en diferentes cantidades que van a ser las diferentes unidades que va a tener cada una de nuestras escalas termométricas. El punto fijo inferior, que es el que se encuentra en la parte de abajo, vamos a ver que coincide, ¿no es cierto?, con el hielo, ¿no es cierto?, digamos, con el punto de congelamiento del agua, que vamos a tomar que es una escala o es un valor que en la escala centígrada, que es la que nosotros conocemos, es el valor de 0. Y el punto fijo superior, vamos a ver que es un punto que está en la parte más alta de la escala y que coincide con el punto de ebullición del agua, que para el caso de la escala centígrada vamos a ver que ese valor toma el número 100. Y vamos a ver que ese espacio que está entre 0 y 100, en la escala centígrada se divide en 100 partes, y cada una de estas partes es un grado. O sea,
cuando nosotros estamos hablando de 1 grado centígrado, es una escala de una parte de 100 unidades que nosotros tenemos en dicha escala. Fíjense que acá aparece también como punto fijo inferior 32 grados Fahrenheit y también aparece como punto fijo superior 200 grados Fahrenheit. Bueno, la escala Fahrenheit es una escala, también una escala termométrica que coincide con que tiene 2 puntos fijos, uno superior y uno inferior, solamente que al inferior, en vez de llamarle 0, Fahrenheit, le puso el número 32, y al punto fijo superior, Fahrenheit, le puso el nombre o el número de 212, por lo cual la distancia o la cantidad de partes que existe entre estos dos puntos son 180 partes. O sea, que si yo quisiera hacer una comparación entre los puntos fijos inferiores de estas dos escalas, yo podría decir que 0 grados centígrados coincide con el 32 grados Fahrenheit y el 100 grados centígrados coinciden con el 212 grados Fahrenheit. O sea, que cuando yo leo una temperatura de 32 grados Fahrenheit, bueno, eso quiere decir que coincide con el 0 grados centígrados. Por supuesto que cualquier punto intermedio de la escala Fahrenheit puede coincidir con cualquier punto intermedio de la escala centígrada. Simplemente tengo que hacer las equivalencias correspondientes que ya las vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a la diapositiva que sigue. ¿Cómo vamos a hacer esa conversión? Bueno, es simplemente una conversión que lo único que hace, fíjense, acá hay simplemente una operatoria de matemática, ¿no es cierto? En donde simplemente lo que estamos haciendo es hacer un producto y un cociente entre las dos unidades de equivalencia, que no me voy a parar mucho a verla acá, porque es simplemente una cuestión de equivalencia matemática. Después cuando vean alguna parte de los ejercicios, obviamente que ahí cuando vean la parte práctica seguramente les van a dar algunos ejercicios de equivalencia de escalas. Si ustedes se fijan, vamos a ver la siguiente parte. Fíjense en este gráfico que tienen ahí ustedes pueden ver claramente cómo yo puedo diferenciar entre las dos variantes, escala Celsius y la escala Fahrenheit, con la coincidencia de los dos puntos fijos inferiores, los dos puntos fijos superiores, y la cantidad de divisiones que tiene entre dichos puntos. Entonces, ahí de esa manera nosotros tenemos una clara forma de poder interpretar la relación que existe en estas dos escalas termométricas. ¿Por qué vamos a usar la escala Fahrenheit? Mejor dicho, ¿por qué vamos a usar la escala centígrada? Bueno, la escala centígrada forma parte de la escala métrica que nosotros utilizamos en nuestro país. La escala métrica que utilizamos en nuestro país se denomina cimela, y la cimela toma como unidad de peso el kilo, como unidad de medida el metro, y como unidad de temperatura el grado centígrado. Otros países, como son, por ejemplo, Estados Unidos, toman en la unidad de grado Fahrenheit. Entonces, ¿en dónde van a utilizar esta relación entre las dos escalas? Bueno, lo van a utilizar mucho cuando vean la parte de instalaciones térmicas, porque muchos de los equipos térmicos que se producen fuera de nuestro país vienen relacionados con la escala Fahrenheit. Entonces, bueno, uno cuando empieza a hacer el traspaso, ¿no es cierto?, de estas escalas, tiene que tener perfectamente en claro las equivalencias entre estas dos unidades. Si ustedes se fijan, acá tienen las dos ecuaciones que les permiten pasar de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, de tal manera de que simplemente con una ecuación matemática como la que ustedes están viendo en estos dos cuadros, simplemente yo puedo encontrar la relación directa que voy a tener entre cada una de estas partes. Si tienen alguna duda, chicos, me lo preguntan, por favor. Además, vamos a ver cómo son estas comparaciones de estos intervalos. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Lo único que nosotros estamos haciendo acá es tomar la misma cantidad de variables, el mismo espacio que existe entre las dos unidades de puntos fijos inferiores y superiores, y simplemente lo que estamos tratando de hacer es encontrar una equivalencia que nos dé
digamos, el valor en cada una de las unidades que estamos trabajando. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo. Acá nosotros decimos en este ejemplo que un plato de comida se enfría de 1600 grados Fahrenheit a 650 grados Fahrenheit. Fíjense que cuando ahí nos están hablando, y quiero que vayamos interpretando el tema de los problemas que van a tener en esta unidad, cuando hablamos de que un cuerpo se enfría, quiere decir que pierde calor. ¿Está bien? Con lo cual, los 1600 va a ser la temperatura inicial, ¿no es cierto? Y 650 va a ser la temperatura final. Entonces, lo que está preguntando, ¿cuál es la temperatura inicial en grados Celsius y cuál es el cambio de temperatura en grados Celsius? O sea, nos está diciendo a cuánto equivale la temperatura inicial, que era esta que nosotros tenemos acá, y además cuánto, ¿no es cierto?, es el cambio de temperatura medido en grados Celsius. Bueno, lo único que nosotros vamos a hacer es simplemente tener que aplicar la ecuación matemática que me relaciona a mí estas dos variables, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder ver acá que lo único que yo tengo es, encontrando esta relación matemática, encuentro la temperatura inicial expresada en grados centígrados, y fíjense que lo que me está preguntando en la segunda es cuál es la diferencia de temperatura que ha habido, y para eso lo único que tengo que tener en cuenta es que me va a aparecer una variación de temperatura. Recuerden siempre en esta unidad que cuando le aparezca un delta T, lo que estamos haciendo es averiguar la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ah? Y con eso nosotros vamos a poder tener cuáles son las variables que nos hacen falta encontrar para poder responder este tipo de ejercicio. Acá tenemos una comparación en donde hemos agregado dos escalas más. Las dos escalas que hemos agregado son simplemente la escala Kelvin y la escala Rankine, pero básicamente nosotros nos vamos a mantener en el estudio de estas dos variables, Fahrenheit y Celsius. Le hemos agregado las dos escalas Kelvin y Rankine porque también son dos unidades que se pueden llegar a utilizar mucho en el aspecto de algunos temas de arquitectura para que ustedes lo tengan en cuenta. La relación es exactamente la misma, simplemente que cada una de estas partes lo único que hace es dividir la cantidad de grado en diferentes cantidades de unidades. Es decir, no hay otra variable distinta a lo que estamos analizando entre Celsius y Fahrenheit. Profe, Sí. una duda. En ranking, ¿cuántas, o sea, por cuánto la divide en la escala ranking? Si vos te fijas en esas dos unidades, vas a poder ver que si comparás, vamos a analizar un poquito el gráfico, fíjate, el 0 grados centígrados es el punto fijo de la escala Celsius. El 32 grados Fahrenheit es el punto inferior de la grado Fahrenheit. Fíjate, Reaumur coloca como punto fijo inferior 460 y Kelvin coloca como punto fijo inferior 273. Es decir, que estos cuatro valores que yo tengo acá son los puntos fijos inferiores que corresponden al agua en estado de hielo. Si ahora nos vamos a la parte del punto fijo superior, fíjate que Celsius lo coloca en 100 grados centígrados, Fahrenheit lo coloca en 200, Kelvin en 373 y Reaumur en 672. Entonces, fíjate, estas que están acá son las variables de los puntos fijos superiores. Entonces, si yo quiero sacar la cantidad de partes que Reaumur divide entre su punto fijo superior y su punto fijo inferior, vas a ver que Reaumur divide en 212 partes. ¿Está bien? Fahrenheit divide entre los dos puntos en 380 partes. Kelvin divide entre los dos puntos en 100 partes. Y centígrado reduce entre los dos puntos entre 100 unidades. ¿Está bien? O sea, que el criterio de división entre los dos puntos, como podés ver en esta escala, digamos, son distintos, son cantidades distintas, pero
acá hay una coincidencia, que me coinciden todos los valores de los puntos inferiores y todos los valores de los puntos superiores. Y por supuesto, sé además de dichos valores, conozco la cantidad de unidades que tiene cada una de estas escalas. Con lo cual, yo puedo aplicar sin ningún tipo de problema la equivalencia entre cualquier punto de dichas escalas. Simplemente aplicando una ecuación matemática. ¿Me explico cómo están relacionadas las partes? Sí, 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 se entiende. Entonces, cualquiera sea la problemática que vos tengas, con simplemente recordar cuáles son los puntos fijos inferiores y superiores, obviamente que entre la diferencia entre estos dos puntos, vos vas a sacar la cantidad de unidades y obviamente aplicando una ecuación matemática vas a poder resolver las equivalencias. De todas maneras, y afortunadamente ahora, si vos entras a cualquiera de los celulares que nosotros tenemos, vas a poder poner grados centígrados y vas a pedir la equivalencia en grados Fahrenheit y te lo va a dar inmediatamente. Pero lo importante es que nosotros entendamos cómo es la relación de estos puntos fijos inferiores y superiores y la cantidad de unidades que tiene cada una de las escalas. ¿Está bien? O sea que si vos te pones a fijar, acá hay una definición muy clara de los puntos fijos inferiores que coincide con el agua en estado de hielo y el punto fijo superior que coincide con el agua en punto de vapor, es decir, que está hirviendo. Es decir, las cuatro escalas tienen de la misma manera determinada el punto fijo inferior y el punto fijo superior. Con lo cual, si yo quiero, puedo determinar una escala que lleve mi nombre, porque yo digo, bueno, el punto fijo inferior es el hielo en estado de hielo, perdón, el agua en estado de hielo, y el punto fijo superior es el agua en estado de ebullición. Y divido en la parte que yo quiero y le pongo el nombre que yo quiero, y después hago la equivalencia con las escalas termométricas que ya son más conocidas. ¿Qué vamos a ver nosotros ahora con este tema? Nosotros vamos a ver un concepto que es sumamente importante en el tema de la arquitectura, en todo lo que tenga que ver con los hechos constructivos, con las estructuras, con las instalaciones, con cualquier elemento. ¿Y por qué digo con cualquier elemento? Nosotros trabajamos en la construcción con elementos que tienen materia. Y los elementos que tienen materia tienen algunas características como ya hemos visto. El elemento que tiene materia tiene masa, el elemento materia tiene peso, el elemento materia tiene densidad y el elemento materia tiene ¿cuántas dimensiones? Tres, ¿cierto? A ver, un piso que nosotros utilizamos en una construcción, ¿cuántas dimensiones tiene? Tiene tres, pero hay una que es la del espesor, que es en menor medida. Muy bien. Un ladrillo, ¿cuántas dimensiones tiene? Tres. Y siguiendo el análisis que acaba de hacer tu compañera, un ladrillo tiene tres dimensiones que entre esas tres dimensiones son proporcionales entre sí. ¿Sí o no? Sí. Y por ejemplo, una chapa de un techo tiene también tres dimensiones, pero vamos a ver que el largo y el ancho es distinto al espesor. Y una barra de acero que mide 12 metros de largo por 10 milímetros de diámetro, vamos a ver que tiene una dimensión longitudinal más preponderante que el área que tiene. ¿Por qué estamos haciendo este análisis? Para sacar dos conclusiones. La primera conclusión que vamos a sacar es que cuando yo a un cuerpo le agrego calor, ese cuerpo produce un efecto físico que se llama dilatación. ¿Qué quiere decir la dilatación? Es que cuando yo le agrego calor, su masa varía
las dimensiones que tiene proporcionalmente en sus tres direcciones. Es decir, que cuando un cuerpo se dilata, cambia sus dimensiones físicas. Ahora, la segunda conclusión que yo saco es que los cuerpos, a pesar de que todos tengan tres dimensiones, fundamentalmente, en algunos cuerpos, una dimensión es proporcional o es diferentemente proporcional a las otras dos. En otros cuerpos, dos dimensiones son proporcionales respecto a la tercera. Y en otro cuerpo, las tres dimensiones son proporcionales entre sí. Esta definición a mí me permite poder llegar a clasificar a la dilatación de tres maneras. Voy a poder decir que hay una dilatación que vamos a llamarle lineal. Voy a poder decir que hay una dilatación que le voy a llamar superficial. Y voy a decir que hay una dilatación que le voy a llamar cúbica. Si ustedes miran, lineal es una dimensión, superficial es dos dimensiones, cúbica es tres dimensiones. La pregunta es, los cuerpos, cuando reciben calor, ¿en cuántas de las dimensiones se dilata siempre? En la que tiene mayor superficie, o la que más se relaciona, supongo. De vuelta a la pregunta. A un cuerpo, cuando le entrego calor, ¿en cuántas dimensiones se produce la dilatación? ¿En las tres? En las tres. Segunda pregunta. Dependiendo de sus características de dimensión, a un cuerpo que le entrego calor, ¿produce diferentes tipos de dilatación en cada una de estas dimensiones? Sí. Sí. Y entonces, como produce dilataciones que son más notorias en una, en dos o en tres dimensiones, este efecto yo lo puedo clasificar en lineal, superficial o cúbico. Ahora, todos los cuerpos siempre se dilatan en tres dimensiones, pero dependiendo de vuelta de sus dimensiones preponderantes, hay algunas que prácticamente parecen desapercibidas. ¿Está bien? ¿Se imaginan si yo tengo una barra de 12 metros de largo, que es una barra de hierro, por un diámetro de su área de 10 milímetros, 10 milímetros al lado de 12 metros es absolutamente despreciable. Pero voy a poder notar que la dilatación se produce en los 12 metros porque se nota más, pero en el área también se ha producido esa dilatación, solamente que prácticamente es desapercibible. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esa definición de que todos los cuerpos se dilatan en fórmula volumétrica, pero que dependiendo la dimensión preponderante, yo la puedo clasificar de diferente manera, voy a ver la primera, que es la dilatación lineal. Y entonces, la dilatación lineal es aquella que se produce en un cuerpo cuya longitud, espérense un minuto que apague, cuya longitud, ¿no es cierto?, se produce mayormente en esta variable. ¿Está bien? Ahora, fíjense que vamos a analizar. Miremos un poquito este gráfico que tenemos acá. Si ustedes miran, acá yo voy a tener la longitud inicial con la temperatura inicial. Voy a entregarle calor a este cuerpo, y este cuerpo va a adquirir una temperatura final y una longitud final. La diferencia que existe entre la longitud final y la inicial va a ser delta L. Delta L
que es la diferencia de longitud entre la temperatura inicial y la temperatura final, es lo que nosotros vamos a llamar dilatación lineal. ¿Está bien? ¿Me explico este término? Sí, profe. Bien. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto en la clase anterior que cada uno de los cuerpos o cada uno de las materias se dilataba de diferente manera, perdón, se dilataba la misma cantidad de grados, pero consumiendo distintas cantidades de calorías. Había un ejemplo que yo le di, que le dije, bueno, le tengo que entregar la misma cantidad de calor a la madera que al hierro, a 1 kilo de madera y a 1 kilo de hierro para que su temperatura varíe 1 grado. Y todos me dijeron, no, le tengo que entregar más calor al hierro y menos calor a la madera. Y entonces eso es lo que denominamos el calor específico. Ahora bien, en función de ese calor específico, cada material tiene lo que se denomina un coeficiente de dilatación. Un coeficiente de dilatación. Si ustedes miran, por ejemplo, este coeficiente de dilatación acá que dice concreto, que es mezcla, dice 0,9 por 10 a la menos 5, es decir, hay ceros antes, sobre grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por cada grado centígrado que le agrego a ese cuerpo se va a dilatar esta cantidad de unidades. Depende en qué esté midiendo yo. Van a ser metros, van a ser centímetros, van a ser milímetros. Pero siempre va a ser la misma cantidad. Va a ser 0,9 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los materiales va a tener un valor alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. Es decir, que para averiguar el delta L, la dilatación, lo que yo voy a tener que hacer es multiplicar este coeficiente por la longitud inicial por la variación de temperatura. La variación de temperatura no es nada más que la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿No es cierto? Para poder averiguar el valor del coeficiente, bueno, directamente este acá lo despejo, el delta L lo paso para el otro lado y puedo directamente encontrar que alfa, o sea el coeficiente, es la variación de longitud por la longitud inicial por el delta T. ¿Está bien? Eso ya es simplemente un problema matemático. A mí lo que a ustedes me interesa es que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, que la variación de longitud viene dada por el producto de el coeficiente de dilatación, la longitud inicial y la variación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió este concepto de dilatación lineal? Sí. Perfecto. Ahí tienen un pequeño ejemplo que se lo dejo para que lo miren ustedes. Y fíjense, me interesa esto para que ustedes vean lo que son las juntas de dilatación. Si ustedes miran el piso que ustedes tienen en su casa puesto, van a ver que entre baldosa y baldosa aparece esta línea que está acá, esa línea que está ahí, esa línea que está ahí, que esa línea lo que permite es que cuando este cuerpo adquiere calor y se dilate, se pueda desplazar, pueda su superficie aumentar de tal manera de que permita que esa cantidad de calor pueda modificar
digamos, es la longitud que tiene cada una de las caras de este elemento. Esa es la junta de dilatación. Fíjense que en todos los puntos en donde existen estas uniones de elementos, si ustedes miran una pared de un baño, una pared de una cocina, cualquier elemento de esto, un piso, si miran un machimbre, por ejemplo, van a ver que también aparece esto. Y obviamente que esa junta de dilatación lo que permite es que todo el conjunto del piso más el pegamento se puedan dilatar de una manera correcta y que podamos tener la variación de superficie en el caso de tener una variación de temperatura. Fíjense que lo que yo tengo acá. Acá yo tengo una superficie cualquiera. Tengo la superficie inicial y tengo la superficie final. Vamos a dar un ejemplo de un elemento constructivo. Si yo tengo una pared, por ejemplo, la pared que yo tengo en mi casa. La pared que yo tengo en mi casa, este es el piso, este es el techo. Esta altura puede medir 2,70 m, 2,80 m, póngale. ¿Ah? ¿Y cuánto mide de espesor una pared? 20 centímetros. 20 centímetros. 20. 20 centímetros. Pongámosle 20. Entonces, si yo comparo 20 centímetros, que es esta dimensión que yo tengo acá, respecto a 2,80 m que yo tengo acá, realmente el espesor es prácticamente despreciable respecto a la dilatación que se va a producir en una superficie. Los 20 centímetros, cuando yo le entregue calor, ¿se van a dilatar? Sí. Sí. Pero de vuelta, el efecto físico que nosotros vamos a analizar se va a notar mucho más en las otras dos dimensiones que nosotros tenemos como dimensiones preponderantes. De ahí surge, ¿no es cierto?, que a este tipo de dilatación se la denomine dilatación superficial o la dilatación de un área. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá que en esta dilatación del área, si yo quisiera compararla con la dilatación lineal que acabo de ver, yo vería que en forma lineal es esta cara, ¿no es cierto?, y esta cara. Si dije que en la dilatación lineal yo tenía un coeficiente de dilatación lineal que se va a llamar alfa, ¿está bien? ¿Cuántos alfa voy a tener yo ahora en esta dilatación superficial? ¿2? 2. Muy bien. 2 alfa. ¿Está bien? ¿Por qué 2? Y bueno, porque tengo esta dirección y tengo esta dirección. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a sacar yo esta área ahora? Bueno, esta área voy a aplicar esta ecuación matemática. Acá está todo explicada el desarrollo, pero como nosotros vamos para física directamente, me voy a ir a la parte final. En donde, fíjense, ¿qué me está diciendo ahí? El área final va a ser igual al área inicial por 1, que es la constante. ¿Por qué es 1? Porque es un área la que yo estoy tomando. ¿Está bien? Por 2A, que es 2 alfa, por la diferencia de temperatura. ¿Por qué me aparece 2 alfa? Porque son dos dimensiones las que yo estoy teniendo en cuenta ahora. ¿Está bien? Entonces, con esa ecuación, yo voy a poder encontrar cuál va a ser la dilatación superficial. Entonces, con dilatación lineal, solamente alfa. Con dilatación superficial, 2 alfa. Y antes que pasemos a la dilatación volumétrica, ¿cuántas alfa
tendrá la dilatación volumétrica? 3. 3, perfecto. ¿Por qué va a tener 3? Porque en una dilatación volumétrica, si ustedes miran, las dimensiones son proporcionales entre sí. Entonces, acá, ¿no es cierto? El beta, que es el mismo alfa que nosotros estábamos llamando, van a ver ustedes que son 3. O sea que yo puedo decir que beta es igual a 3 alfa, porque tengo un alfa ahí, un alfa acá y un alfa acá. ¿Está bien? Entonces, como tengo dilatación volumétrica, voy a tomar 3 veces el alfa. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes le coloquen en un problema el coeficiente de dilatación es beta, es porque ese beta está diciéndome que es una dilatación volumétrica y ese beta equivale a 3 alfa. Entonces, bueno, voy a poder encontrar perfectamente cuál es la dilatación volumétrica que tengo en ese cuerpo. Ahora miren, vamos a pasar acá a un ejemplo de una dilatación volumétrica. Pero fíjense que en esta dilatación volumétrica es un vaso que tiene un vacío. ¿Está bien? Que tiene un vacío. Entonces, cuidado acá cuando empezamos a tener en cuenta estas variables. Ese espacio que es un vacío está lleno ¿de qué? Aire, ¿no es cierto? Y ese aire también tiene un coeficiente de dilatación. Y ese aire, cuando se dilate el cuerpo que lo contiene, ¿el aire qué va a hacer? Se va a dilatar. El aire se va a dilatar siempre ¿en qué forma? ¿O de qué forma? Proporcionalmente. Exacto. Con lo cual, ¿en qué forma se va a dilatar? Volumétricamente. Volumétricamente. A ver, yo le hago esta pregunta. ¿Yo puedo contener un volumen de agua en una barra de acero? Sí, porque va a adquirir la forma del volumen de acero. Entonces yo te agarro y te pido que agarres un tenedor y le eches agua y veas si el agua queda contenida en el cuerpo. No. No, se va a diluir. Ahora agarrá una hoja de papel, supongamos que esa hoja de papel sea impermeable, y echarle agua. ¿Y el agua qué va a hacer? Se va a diluir. Y ahora agarrá un vaso y echarle agua. Y esa agua va a quedar contenida en el volumen que tiene el vaso. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjese que ese vaso que vos has echado, o que vos tenés ahí, tiene un volumen inicial. Y como es un vaso que tiene un volumen inicial, las dimensiones del vaso van a ser siempre proporcionales entre sí. Es decir, que cuando yo tenga, por ejemplo, como me está dando este ejercicio, voy a tener que beta va a ser igual a 3 alfa. ¿Está bien? Entonces, cuando a mí me estén hablando de un ejemplo como este, donde acá hay un vacío, un volumen, en realidad este volumen está siempre ocupado por algún elemento, que puede ser, en este ejemplo dice que es una glicerina, puede ser aire, puede ser cualquier cosa. Entonces vos fíjate qué es lo que dice ahí. En un vaso de precipitado Pyrex de 200 centímetros cúbicos, se llena hasta el tope con glicerina. Luego el sistema se calienta de 20 a 80. Primera pregunta.
Si se calienta de 20 a 80, el cuerpo se... Dilata. Muy bien. El calor que absorbe el cuerpo, ¿se lo transfiere a quién? ¿A la glicerina? Perfecto. Se lo transfiere a la glicerina. ¿Por medio de qué manera? Por... ¿Conducción? Perfecto. Por conducción. Este vaso que está ahí, cuando recibe calor, se produce un efecto físico que se llama... ¿Cómo se llama lo que estamos viendo ahora? Dilatación. Perfecto. Le transfiere el calor a la glicerina y la glicerina también se... Dilata. Muy bien. Primera pregunta. El volumen del vaso ha cambiado porque se ha dilatado. ¿El volumen de la glicerina también cambia? Sí. Perfecto. Si el volumen de la glicerina también cambia, hay una parte de ese volumen que se va a salir de ese vaso porque el volumen ha aumentado. Ejemplo. Agarren una tetera, la llenan de agua, bien hasta arriba, la ponen sobre la hornalla, prenden la hornalla le entrega calor a la tetera se calienta, empieza a dilatarse y empieza a transferirle calor por conducción al agua. El agua se empieza a calentar, el volumen del agua se empieza a aumentar y como el volumen del agua por calor específico aumenta más que el de la tetera, ¿el agua qué hace? Se sale de la tetera. ¿Está bien? Entonces, aquí tienen ustedes explicado físicamente por qué el agua, cuando hierve, se sale de la tetera en mi casa. Y miren si he visto muchas veces este efecto en mi casa. ¿Está bien? Bueno, esto se produce básicamente porque se da este efecto de la dilatación volumétrica. ¿Está? Ahí tienen ustedes explicado el ejercicio. Yo se lo dejo para que ustedes lo lean, pero básicamente ese es el problema que se presenta. Entonces, en resumen, lo que hemos visto nosotros hasta acá es que hay una energía que le vamos a llamar la energía térmica, que es la energía interna que tiene un objeto. ¿Cómo yo calculo esa energía? Bueno, es una energía que yo la voy a dar básicamente por la parte cinética y potencial, que es lo mismo que vimos en la parte de energía que le explicó Claudia en la unidad anterior. ¿Y por qué en la unidad anterior nosotros vimos que existía una energía? ¿Y por qué acá también vemos que existe una energía? Porque nosotros hemos dicho que la energía no se pierde, sino que la energía se transforma. Entonces, fíjense este ejemplo que yo le voy a colocar acá y van a ver esta transformación de energía. Si yo tengo, este es el piso, este es el techo. Si yo largo una pelotita de este punto, va a adquirir una velocidad, va a adquirir una energía cinética y va a tener una energía potencial. Cuando esa pelotita llegue acá al piso, va a empezar a rebotar. Cuando la pelota llega al piso, esta pelota fricciona con el piso y las moléculas de la pelota empiezan a ¿qué? Cuando yo friccionaba las dos palmas de la mano, empiezan a ¿qué? A producir calor. Y cuando yo empiezo a producir calor, ¿qué efecto veo inmediatamente? ¿Dilatación? No, el efecto que veo directamente
Acordate que acá estamos viendo siempre la relación entre calor y... Temperatura. Perfecto. Cuando yo empiezo a aumentar la fricción, empiezo inmediatamente a tener un efecto físico, que es el producir calor, y esa producción de calor me va a dar un efecto, que es que varíe la temperatura inicial. Y como hay una variación de temperatura inicial en una temperatura final que es mayor, entonces se va a producir una dilatación. ¿Está bien? Se va a producir una dilatación. Ahora bien, fíjense que nosotros constantemente hemos estado hablando en este tipo de dilatación que yo a un cuerpo le entrego calor y entonces el cuerpo se dilata. Ahora, ¿qué pasa si yo a un cuerpo, en vez de darle calor, le quito calor? Se contrae. Muy bien. La contracción es el efecto contrario a la dilatación. Entonces, fíjense, nosotros recién vimos que había un valor alfa, o un valor 2 alfa, o un valor 3 alfa, y habíamos hablado siempre de dilatación. Este valor alfa, ¿será el mismo para la contracción? No. ¿Por qué? ¿Ha cambiado el cuerpo? ¿Ha cambiado la materia del cuerpo? ¿Ha cambiado la característica del cuerpo? ¿Ha cambiado las dimensiones del cuerpo? No. No. Si no ha cambiado ninguna de estas variables, la pregunta es, ¿por qué tiene que cambiar el coeficiente de dilatación? Y entonces la conclusión que yo llego, que el cuerpo se dilate o el cuerpo se contrae, siempre lo va a hacer con el mismo coeficiente de dilatación y o contracción que tiene el cuerpo. Porque un pedazo de hierro que yo le agregue calor, es calor que le agrego al hierro. Y ese hierro va a tener un coeficiente de dilatación. Ahora, si yo a ese mismo hierro, en vez de agregarle calor, le quito calor, el hierro sigue siendo el mismo, y para quitarle calor voy a tener que luchar contra el mismo coeficiente. Entonces, el coeficiente que siempre ustedes por lo general van a leer en muchos libros que dice coeficiente de dilatación, quiero que sepan que ese coeficiente puede ser tanto de dilatación como de contracción. ¿Está bien? Como de contracción. ¿Ah? ¿Queda claro esto, no? Sí, profe. Perfecto. Profe, Sí. ¿y siempre lo vamos a ver positivo? O sea, la parte de que, por ejemplo, si yo quiero que se contraiga, pongo el coeficiente en negativo, o eso lo voy a ver en la temperatura. En la temperatura. En la temperatura. Vos fíjate. Es muy buena la pregunta. Fíjate, yo te he dicho que siempre delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Cuando hay un coeficiente de dilatación, la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. ¿Está bien? Pero cuando hay un Sí. coeficiente de contracción, que yo le quito temperatura, la temperatura final es menor a la temperatura inicial. Y entonces este valor que te va a dar acá, te va a dar un valor negativo. Ahora, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Existe Sí. la temperatura negativa? Sí. ¿Sí? Y no. No. Mira, ahí me está gustando. Miren este ejemplo que yo tengo acá. Yo acá tengo 100
y acá tengo 0 grados centígrados. En invierno nos dicen que nosotros estamos acá a menos 10 grados centígrados. ¿Qué quiere decir el menos? ¿Que la temperatura no existe? No, no, la temperatura Es sí con- existe. Pero el menos nos está diciendo que estamos por debajo de ¿quién? Del 0. ¿Está bien? Estamos por debajo del 0. Entonces, cuando un cuerpo está por debajo del 0, las moléculas del cuerpo tienden a contraerse y la distancia entre molécula y molécula cada vez más chiquita, con lo cual el cuerpo se solidifica. Eso le pasa al agua. Yo agarro una cubeta, pongo agua y la meto en el freezer. Cuando yo meto la cubeta en el freezer, la cubeta le entrega calor al freezer. Le entrega calor al freezer. Y el agua se va cada vez congelando. Y pasa de un estado móvil, líquido, a un estado sólido. Pero yo ese hielo lo saco y digo, está a menos 10 grados centígrados. ¿Qué? ¿Menos 10 grados no existe? Sí, sí existe. Estamos 10 unidades por debajo del 0. Ahora, cuando yo tengo acá y pongo 140 grados centígrados, ¿en qué estado tengo el agua? Ahí como en vapor, digamos. En vapor la tengo, porque la tengo líquida hasta acá, hasta los 100. Pero cuando yo a los 100 le sigo agregando calor, el agua se me empieza a transformar en vapor. Entonces, cuando yo digo 140 grados, que es positivo, eso me está diciendo que estoy 40 unidades por arriba de ¿quién? Del 100. ¿Está bien? Entonces, fíjese que claro este ejemplo. Cuando yo estoy a menos 10 grados centígrados, ¿puedo tener dilatación? No, No. Cuando estoy por debajo del 0, lo que tengo es contracción. ¿Está bien? Y cuando estoy por encima de los 100 grados centígrados, ¿puedo tener contracción? Sí. ¿Estás segura? no. No. ¿Qué es lo que tengo? No. Tengo dilatación. Dilatación. Paso del agua al vapor. La distancia entre dos moléculas de agua y de vapor, ¿son iguales o son distintas? Distintas. ¿En dónde hay más distancia entre dos moléculas? ¿Entre el agua o el vapor? El vapor. El vapor. ¿Está bien? Entonces, fíjese cómo nosotros acá, cuando empezamos a hablar de la cantidad de calor que yo le voy a poder entregar a un cuerpo, inmediatamente yo puedo tener en claro cuáles son los efectos físicos que se pueden producir. Y los efectos físicos que se pueden producir son dos: o se dilata o se contrae. Ahora, si yo a un cuerpo lo quiero sacar de la contracción, ¿qué tengo que agregarle? Calor. Calor. Y si yo a un cuerpo lo quiero sacar de la dilatación, ¿qué tengo que sacarle? Calor. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para los dos extremos lo que acabamos de ver son dos efectos absolutamente inversos de lo que tengo que hacer. En uno le tengo que agregar calor y en el otro le tengo que quitar calor. No sé si lo he podido explicar bien. Sí, Sí, profe, se entendió. Gracias.
Entonces, bueno, ahí Profe, una viene. consulta. Sí, ¿verdad? Sí, escucho. Entre los 0 grados centígrados y los 10, y los 100, perdón, grados centígrados, ¿se produce dilatación? ¿No? Eso no me dio claro. Se produce una contracción. Es lo que vos haces cuando tenés el cubito de hielo. ¿Está bien? Cuando vos tenés el cubito de hielo. ¿Ah? Cuando vos lo metés al freezer, la cubetera, ¿sí? El agua se empieza a contraer. Porque cuando vos metés el agua, que la sacás a la temperatura ambiente, que ponele que sea 25 grados, el freezer está a -7 o a -10. Y vos metés eso, y entonces uno está a 27, el otro está a -10. El calor se entrega siempre del cuerpo que tiene más calor al cuerpo que tiene menos calor. Entonces la cubetera le entrega calor al freezer, y como el agua le está entregando calor al freezer, el agua ahí se está dilatando o se está contrayendo. Se está contrayendo. Perfecto. Y entonces pasa del estado sólido, perdón, del estado líquido al estado Sólido. sólido. ¿Está bien? Cuando vos Bien. agarrás acá la cubetera, que la sacás a -10 grados, y te servís un vaso con un poco de agua que está a temperatura ambiente, 27 grados, yo saco el cubito que está a -10, lo meto adentro del vaso que está a 27, ¿y quién le transmite calor a quién? El vaso de agua le transmite el calor al Muy cubito de bien, hielo. Y por eso le transmite el calor al Ujú. hielo. ¿Y el hielo qué Bien, va haciendo? se dilata. Se va dilatando. Y cuando se va dilatando va cambiando de estado y pasa de sólido a Líquido. perfecto. Bien. Gracias, profe. ¿Ah? Sí, Entonces, sí. con estos ejemplos que yo les estoy dando, quiero que analicen ahora todo lo que le pasa a una casa, con todos los materiales que nosotros tenemos en una casa. ¿Está bien? Fíjense lo que le pasa a una casa en invierno. Afuera, todos los materiales que dan hacia el exterior están en contacto con la temperatura ambiente. Pongámosle una noche bien fría de invierno a -3 grados centígrados. Adentro, ¿qué hago yo? Prendo todas las estufas. Y entonces tengo el interior de mi casa, pongámosle a 24 grados. Quiere decir entonces que la cara de una pared tiene la temperatura externa a -3 grados centígrados y la temperatura interna a 24 grados centígrados. Quiere decir que entre ambas caras tengo una diferencia de 27 grados centígrados. Entonces, obviamente, que la cara exterior va a estar en un proceso de contracción y la cara interior va a estar en un proceso de dilatación. Y a su vez, la cara interior le va a estar transfiriendo calor a la cara exterior. Pero va a llegar un momento que en el punto medio aproximadamente de una pared de ladrillo, se va a producir algo que nosotros ya hemos analizado que se llama equilibrio térmico. Y ese equilibrio térmico en la mitad de una pared aproximadamente van a ser 10, 12, 13 grados centígrados. ¿Está bien? Más o menos ese es el ejemplo. Lo mismo va a pasar en los techos, lo mismo va a pasar en los pisos, lo mismo va a pasar en los vidrios de las puertas, de las ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, acá es muy importante que nosotros veamos, bueno, ¿por qué se dan estos efectos? Porque esta diferencia de temperatura produce, ¿no es cierto?, que se den estos efectos físicos que son las dilataciones. ¿Ah? ¿Qué vamos a ver ahora? Algo que ya hemos venido hablando recién, porque no podía dejar de explicarlo, que son los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia que ustedes conocen?
Sólido, líquido, gaseoso. Perfecto. Sólido, líquido y gaseoso. Segunda pregunta, en función de lo que hemos visto, ¿qué tengo que agregarle o quitarle yo a un cuerpo para que se produzca esta variación de estado? Calor. Muy bien, calor. ¿Le tengo que dar calor o le tengo que quitar calor? Si yo no le doy o le quito calor, bueno, el estado de la materia va a estar ahí intransferible. ¿Está bien? Intransferible. Si yo un poco de helado no lo saco del freezer donde lo tienen guardado en la heladería, bueno, ahí va a estar siempre en estado sólido. Ahora, cuando yo lo saco de ahí, si no me lo como rápido, se transforma en... líquido. Y una vez que se transforma en líquido, se cae sobre la mesa y sigue desprendiendo todos los líquidos por transferencia de calor y se transforma ¿en qué? Gaseoso. En estado, una mancha de helado en la remera. ¿En qué estado está? ¿Está líquido en la remera? ¿Está gaseoso en la remera? ¿En qué estado está la mancha de helado en la remera? Sólido, sin miedo. ¿La remera en qué estado está? Sólido. Sólido, más vale, ¿eh? No se pongan una remera líquida porque si no se van a quedar... Depende si hace mucho calor. ¿Ah? Si hace mucho calor, puede quedar líquido. Claro. Cuando hace mucho calor, lo que hago es echarme líquido sobre la remera. Bien, entonces, ahí estamos hablando de cómo se presenta la materia, ¿no es cierto? La materia tiene dos cosas. Tiene masa, que es la cantidad de materia, y tiene volumen. Debe haber una diferencia entre masa y volumen. 1 kilo de tergopol tiene el mismo volumen que 1 kilo de hierro. No. No. ¿Cuál de los dos tiene más volumen? El kilo de tergopol. Muy bien. 1 kilo de tergopol y 1 kilo de hierro tienen la misma cantidad de masa. No, uno es más pesado que el otro. 1 kilo de tergopol, 1 Sí, kilo porque de hierro, los dos son 1 kilo. ¿tienen la misma cantidad de masa? Ah, sí, sí. Ah, Sí, ¿cuánta masa tienen? 1 kilo. Muy bien. Los dos tienen 1 kilo de masa. ¿Cuál es la diferencia que tienen? Que los volúmenes son distintos. ¿Está bien? Los volúmenes son distintos. ¿Qué es el volumen entonces? Bueno, el volumen no es ni más ni menos que el espacio que ocupa el cuerpo en ese lugar. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la relación que hay entre la masa, y el volumen se denomina densidad. ¿Vieron cuando dice, oh, este flaco es un denso? Bueno, que el flaco sea un denso puede ser pesado o puede ser liviano. Todo depende. ¿Está bien? ¿De qué depende? Mira, si el flaco es un tipo, además de ser pesado, es gordo, bueno, ese tiene mucha densidad. Ahora, si el tipo ese es flaquito,
bueno, tiene baja densidad. Entonces quiere decir que la relación que me permite determinar a mí las densidades de un cuerpo es simplemente poder hacer la relación entre su masa y volumen. ¿Está bien? Entre su masa y volumen. Entonces, fíjense, yo digo densidad, relación entre masa y volumen. Si el volumen está bajo, cuando yo divido por un número que es muy grande, ¿la densidad qué hace? ¿La densidad qué hace? Disminuye. Disminuye. Si yo divido por un número cuyo volumen es muy alto, perdón, muy bajo, ¿la densidad qué hace? Sube. Aumenta. ¿Quién tiene más densidad? ¿El acero o el tergopol? El acero. El acero, porque tiene un volumen más chiquito. ¿Está bien? ¿Cómo yo puedo definir la densidad? Bueno, mirá, si vos agarrás un pedacito de tergopol, 1 kilo de tergopol y 1 kilo de hierro, y agarrás un balde de agua, un balde que tenga agua, y los tirás a esos dos elementos sobre el agua, ¿qué hace el hierro y qué hace el tergopol? El hierro se va para abajo y el tergopol queda Muy flotando. bien, muy bien. ¿Está bien? Y uno dirá, bueno, mirá, el hierro se va porque es más pesado. No, no, los dos pesan 1 kilo. O sea que tienen la misma masa. ¿Por qué uno flota y por qué uno se hunde? Por la diferencia de densidades. ¿Está bien? Por la diferencia de densidades. Por eso que los flotadores que usamos para las piletas no lo hacen de acero. ¿Está bien? Entonces, hemos dicho que la materia puede aparecer en esos 3 estados, ¿no es cierto? Ya lo hemos analizado a los 3. Hemos dicho que el sólido tiene un volumen invariable y tiene una forma fija, no cambia, ¿no es cierto? El volumen también, hay algunos materiales sólidos que yo le puedo dar forma, como es la plastilina, por ejemplo. ¿Ah? El volumen, el estado líquido es una característica que el volumen es invariable. ¿Qué quiere decir que es invariable? Que adquiere el volumen del recipiente que lo contiene. Fíjense, una jarra, un vaso, una copa, una botella. ¿Y qué forma toma el líquido en cada uno de estos ejemplos? Bueno, toma forma de jarra, forma de vaso, forma de copa o forma de botella. Entonces quiere decir que el líquido no tiene forma propia. El líquido es un elemento que se llama amorfo, es decir, no tiene forma propia. ¿Qué forma tiene? La misma forma que el recipiente que lo contiene. ¿Está bien? Y el aire, bueno, al aire le pasa exactamente lo mismo. Fíjese, tiene un volumen variable. Yo puedo agarrar un globo y al globo agarro y le echo un poquito de aire. El volumen del globo va a variar si yo le echo más aire. Sí. Sí, obviamente, por supuesto. Ahora, si yo le sigo echando más aire, le sigo echando más aire, le sigo echando más aire, va a llegar un momento que el volumen del globo no va a poder soportar más el volumen del aire. ¿Y qué hace el globo? Se revienta. Se revienta. Y cuando el globo se revienta, ¿desapareció el volumen del globo? Sí. Sí. Y cuando desaparece el volumen del globo, ¿desapareció el volumen del aire? No. No. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que a mí me
justifica la definición de que el aire tiene un volumen variable, porque puede cambiar el espacio que ocupa. El primer espacio era el globo, y cuando el globo se revienta, es todo el espacio que yo tengo alrededor del globo. Entonces, el aire ocupa todo el espacio que pueda ocupar. ¿Está bien? Cuando está dentro de un globo, ocupa el espacio de un globo. Cuando yo ese aire lo saco del globo, ocupa el aire de la pieza. Y cuando yo a la pieza le saco el techo, ocupa el espacio de todo lo que está afuera. ¿Está bien? Entonces, el aire tiene la característica de que ocupa todo el volumen que puede disponer. Todo el volumen que pueda disponer. Y entonces, yo le voy a hacer una pregunta acá, que es muy sencilla. Cuando el aire está metido en un globo, la distancia entre molécula y molécula ¿es la misma que cuando el aire está metido en una pieza? Comprimido, digamos. ¿Eh? Para mí, en un globo el aire está comprimido y en Muy una bien. pieza está Y comprimido. en la pieza está dilatado, porque tiene mayor volumen. Y como tiene mayor volumen, las distancias son mayores entre molécula y molécula. Perfecto. Entonces, fíjense que esto es muy importante para que ustedes, cuando empiecen a cursar la materia de instalaciones y le empiecen a explicar que los sistemas de calefacción básicamente se ponen en funcionamiento a partir del uso de dos fluidos. Uno es líquido y otro es aire. Y entonces fíjense que estas dos situaciones, líquido y aire, empiezan a tener un manejo de los volúmenes distintos. ¿Está bien? De los volúmenes distintos. ¿Cómo se presenta la materia? Bueno, miren, acá tienen ustedes, sobre todo miren este grafiquito, me interesa mucho, este que está acá. Cada una de estas pelotitas es una molécula. Fíjense en estado sólido. En estado sólido las moléculas están una pegadita a la de la otra. En estado líquido están más separadas entre sí. Y en estado gaseoso, mucho más separadas entre sí. Primera pregunta de lógica física que le voy a hacer. ¿En cuáles de estos tres estados es más fácil separar la materia? ¿El sólido? ¿En el sólido es más fácil separar la materia? No, gaseoso. ¿En el gaseoso? ¿Y en cuál más? Mirá, agarren donde estén ustedes ahí, que tienen seguramente aire, y corten un pedazo de aire. Denle, corten un pedazo de aire. ¿Con qué lo cortan? ¿Con qué lo cortan? Denle sin vergüenza. ¿Con qué lo cortan? No se puede cortar. Ah, no. Pasá la mano así, en horizontal. En realidad lo estamos cortando. ¿Lo estás Cuando cortando? movemos, lo cortamos, ¿o no? Claro que lo cortás. Hacé en horizontal la mano así. Movés la mano horizontal así. ¿Y qué estás haciendo? Fíjate que cuando vos movés la mano en horizontal así, se empieza a generar como una especie de viento. ¿Qué estás haciendo? Poniendo en movimiento la molécula. La estás cortando la molécula. Ahora, todo debe estar apoyado en una mesa. Hacé ese mismo movimiento con la mesa a ver si la podés cortar. No lo hagas porque se van a golpear la mano y después me van a retar a mí por el moretón. ¿Está bien? Algo parecido pasa en el agua, ¿no, profe? Cuando metemos la mano en el agua, Obviamente. claro. ¿Por qué estos dos elementos se le llaman fluidos? Porque fluyen. ¿Y por qué pueden fluir? Porque la distancia entre molécula y molécula son mayores. ¿Por qué este elemento tiene forma propia? ¿Y por qué este elemento tiene la forma del recipiente que lo contiene?
Porque justamente la distancia entre la molécula no le permite poder tener forma propia. Y entonces yo lo tengo que contener, lo tengo que conducir para que puedan tener una forma propia. Por eso yo en las casas tengo las cañerías de agua y por eso yo en la casa tengo la cañería de gas. Por eso yo en la casa tengo un inodoro que tiene un depósito de agua. Por eso yo en la casa tengo un tanque que contiene agua. Por eso yo en la casa tengo una bomba que impulsa agua. Porque yo al agua no le puedo decir si está en planta baja y yo estoy en planta alta y le digo, agua, subí. Porque el agua no va a subir. Y no va a subir justamente porque la propiedad que tiene es que puede diluirse. Y cuando se diluye, toma la superficie que mayor cantidad puede tomar. Lo mismo con el aire. Entonces yo la necesito al agua y al aire tener que conducir para yo poder llevarla. ¿Está bien? Fíjense en esta parte que yo tengo acá. Ahí tengo el aire. Sí, perdón. Profe, una pregunta. Dale. ¿Se puede decir que los fluidos no se trasladan, sino que se conducen? Obviamente. ¿O está mal? No. Se conducen. Porque, Bien, bien. a ver, te voy a dar otro fluido que nosotros ni siquiera vemos, que es un electrón, que ya te lo voy a explicar cuando veamos electricidad. Nosotros para transportar los electrones que se transforman en corriente eléctrica en una casa, ¿qué necesitamos tener en la casa? Una instalación eléctrica, ¿Sí? ¿Y qué tiene la instalación eléctrica? cables. Cables. Si vos no tenés cables, no podés conducir la corriente eléctrica que la pasa por la puerta de tu casa hasta el toma donde vos querés enchufar la computadora que vos tenés. Entonces vos fíjate, ese electrón también es un fluido. Solamente que yo no te lo mezclo acá porque las características de un fluido de un electrón tiene alguna diferencia física con la característica de un fluido como es el líquido y es el gas. ¿Está bien? Ahora, fíjate este ejemplo que yo te estoy mostrando acá. Ahí te estoy mostrando de la misma forma que un vaso. En el primero te estoy mostrando hielo. En el segundo te estoy mostrando líquido. Y en el tercero te estoy mostrando gaseoso. Los tres tienen la misma forma. ¿La forma de quién? Del vaso. Ahora, si yo doy vuelta el vaso de agua o doy vuelta el vaso de líquido, la forma del vaso se pierde. Porque el agua que ha hecho se ha diluido. El aire que ha hecho se ha diluido. ¿Dónde? En el espacio. ¿Está bien? En el espacio. Fíjate, esto que está acá es el elemento que contiene al agua. El tanque que yo tengo en mi casa, ¿qué hace? Contiene el agua. ¿Está bien? Y para que el agua circule, yo por acá abajo del tanque voy a sacar una cañería que me va a llegar acá al surtidor que yo tengo para que luego por diferencia de presión el agua pueda circular. ¿Está bien? Circular. ¿Está? Entonces fíjense en este ejemplo que es clarísimo como yo tengo tres formas iguales en tres estados distintos, pero, perdón, en las dos de líquido y gaseoso, necesito tener el recipiente. Ahora, para el hielo, yo también tuve que tener el recipiente. Y le tuve que quitar calor a ese líquido para que se produce una contracción
y entonces esa contracción me produce una solidificación. Cuando está sólido, lo puedo sacar del recipiente y toma la forma del recipiente que le dio la forma original. ¿Está bien? Entonces, esto que lo vamos a utilizar mucho en las instalaciones, no se lo van a volver a explicar nunca más cuando vean instalaciones. Entonces, recuerden ustedes siempre que cuando yo trabajo con un fluido, necesito conducirlo. Conducirlo. Muy bien. Bueno, a ver el anterior, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo puedo cambiar el estado de una sustancia? Bueno, muy bien, la puedo calentar o la puedo enfriar. Es un poco lo que hemos visto en el ejemplo de recién. Si ustedes miran acá, bueno, yo entregándole calor o quitándole calor, yo puedo pasarlo de líquido a sólido, de sólido a vapor, o puedo ir y volver de la diferente manera que yo quiera. Y entonces ahí yo tengo los diferentes estados. Tengo líquido, tengo sólido y tengo gaseoso. Si yo me voy de líquido a gaseoso, tengo evaporación. Si yo me vengo del gaseoso al líquido, tengo condensación. Si vengo del gaseoso al sólido, tengo sublimación. Si voy del sólido al gaseoso, tengo sublimación. Si voy del sólido al líquido, tengo solidificación. Y si voy al revés, tengo fusión. ¿Está bien? Son los diferentes estados que yo puedo tener yendo de uno al otro. Miren, hay un ejemplo muy claro. ¿Todos conocen la barrita de azufre? Esa que se pasa cuando te duele el cuello. Sí, sí. Bien. Cuando yo voy a la farmacia y compro una barrita de azufre, ¿en qué estado me la dan? Sólido. Sólido. Y cuando yo me la empiezo a pasar por el cuello, se va poniendo cada vez más finita, más finita, más finita, más finita, hasta que llega un momento que se quiebra. Y entonces, fíjense, pasó de sólido a vapor sin haber pasado por líquido. Bueno, esta es la característica que tienen algunos materiales, ¿no es cierto? Que pueden pasar de un estado a otro sin tener los procesos intermedios. Pongo el del azufre porque esa es una particularidad. ¿Ah? Bueno, ahí tienen algunos ejemplos de fusión. Acá está muy linda la diapositiva porque están con muchos ejemplos. ¿Sí? Ahí tienen la solidificación. Fíjense este ejemplo más caro. La cubetera con el freezer. La sublimación. Acá tienen los ejemplos de sublimación. ¿Ah? Y acá tienen el ejemplo de, perdón, el ejemplo que se produce, ¿no es cierto? En la condensación, vuelve el líquido, se forma la lluvia, baja, etcétera, etcétera. ¿Ah? La vaporización. Este es un ejemplo muy claro cuando se produce la condensación del agua, ¿no es cierto?, en los vidrios en invierno, sobre todo cuando hay calefacción en el interior y estamos en invierno en temperatura baja afuera. Entonces, cuando se produce ese contacto, ¿no es cierto?, del aire, que el aire tiene vapor de agua, entonces como tiene vapor de agua y se encuentra con una superficie más fría, se produce el efecto de la condensación. ¿Ah? Se transforma en pequeñas gotitas de agua. ¿Ah? Ahí tienen la sublimación. Bueno, está lleno de ejemplos que lo voy a ir pasando rápido para que podamos ir viendo todos los temas. Está lleno de ejemplos de cada uno de esas partes. Acá tienen un resumen del cambio de los diferentes estados. ¿Ah? De qué estado a qué estado y cómo se llama cada uno de estos elementos. Y fíjense, me voy a parar acá en este gráfico. En este gráfico, que le pido que le presten atención porque tiene varias cosas que es muy interesante conocer, es
cantidad de materia, yo voy a tomar un trozo de hielo, que fíjense que porque está debajo del 0, yo le voy a decir que tiene menos 10 grados centígrados. Yo voy a decir que tiene ese valor. Ese menos 10 grados centígrados, ¿en qué estado se encuentra? En sólido, Sólido. Cuando estoy en 0 grados centígrados, ¿en qué estado se encuentra? En sólido. en líquido. ¿No? Sólido. En sólido. Ah, sí, en sólido, ¿verdad? Sólido. Entonces, fíjate, en este primer tramo que está acá, en este primer tramo que está ahí, lo voy a borrar y lo voy a hacer con una línea recta. En este primer tramo que está acá, ¿ha cambiado el estado del cuerpo cuando yo le he entregado calor? No. No. ¿Y qué ha cambiado? El calor. ¿No? ¿Qué ha cambiado? Cambió la temperatura. Muy bien, la temperatura. Entonces, en este primer tramo, en ese tramo rojo, tengo sólido a menos 10 y sólido a 0 grados. Ahora, cuando llego a sólido a 0 grados y le sigo agregando calor, ese estado sólido que está acá, llega a este punto, ¿en qué estado? ¿Mantiene el sólido? ¿No? No, Agarró, mantiene la temperatura, digamos, claro, porque no ha aumentado. pero acá arrancó en sólido y acá, ¿en qué estado llega? Líquido. A líquido. Y en la mitad, ¿qué es lo que hay? Un estado de transición. Exacto. Mitad líquido y mitad sólido. Entonces, fíjense, en la recta verde, yo le he agregado más calor, su temperatura no ha cambiado, pero ha cambiado su estado. Ahora, fíjense, vamos a tomar la tercera línea, esta color amarilla. En este punto tengo líquido, ¿a qué temperatura? A 0 grados. Y en este punto, ¿qué tengo? Líquido a 100 grados. Muy bien. Quiere decir que le he agregado calor, no ha cambiado su estado, pero ha cambiado su temperatura. Ahora, fíjese en este tramo. ¿Acá qué tengo? Un estado de transición. ¿No? ¿Qué tengo acá? Ah, líquido. ¿A qué temperatura? 100 grados. ¿Y acá qué tengo? Estado gaseoso. Muy bien. ¿A qué temperatura? A 100 grados. ¿Y en la mitad qué tengo? Un estado de transición. Muy bien. Quiere decir que en la mitad tengo la mitad de la masa de agua caliente a 100 grados y la mitad de la masa a vapor a 100 grados. Ahora, veamos el último tramo. Si yo agarro acá y le sigo agregando calor, acá tengo que Vapor. muy bien. ¿Y acá qué tengo? Vapor. Esta temperatura, ¿cuánto vale? 100 grados. ¿Esta cuánto vale?
Más de 100 grados. Más de 100 grados. Quiere decir que acá no he cambiado su estado, pero he cambiado su temperatura. Entonces, fíjense cómo la materia, especialmente el agua, empieza a tener estado de transición en donde no varía su temperatura, pero va cambiando su estado. Y le voy a dar el ejemplo más claro y quiero que lo hagan si pueden. Tomen un vaso, pónganle en agua y pongan adentro de esa agua un cubito de hielo. Y van a ver ustedes que ese cubito de hielo, el volumen de ese cubito de hielo, desde que yo lo he hecho hasta un momento determinado, ¿sí? Va cambiando su volumen y se va transformando en un estado. Pasó de sólido a líquido. Pero cuando pasó de sólido a líquido, durante toda esa transformación, sigue estando a la misma temperatura. ¿Está bien? Sigue estando a la misma temperatura. Entonces, fíjense ustedes cómo empieza a haber toda una transformación, ¿sí? En donde en algunos sectores yo le entrego calor, varió la temperatura, en otro le entrego calor y varía su estado, en otro le entrego calor y varía la temperatura, en otro le entrego calor y varía el estado, y en otro le entrego calor y varía la temperatura. Entonces, este análisis de transición es sumamente importante, porque cuando ustedes vean termomecánica, le van a dar este mismo gráfico y no le van a volver a explicar este tema de los espacios de transición. Entonces le van a dar muchos ejercicios donde ustedes van a tener que identificar dónde se produce la transición y dónde no se produce el efecto de transformación de los estados. Entonces uno ya sabe acá que hay un proceso que no es absolutamente lineal de esta forma, así, para pasar de un estado sólido a un estado gaseoso, sino que la transformación para pasar de un estado sólido a un estado gaseoso es una parte así, otra parte así, otra parte así, otra parte así y otra parte así. En donde se producen etapas de transición en donde no existe cambio de temperatura. No existen cambios de temperatura. Entonces, si yo tengo que refrigerar o calefaccionar, yo ese proceso lo voy a poder hacer ¿dónde? En estos tramos. En estos tramos. Donde yo sí produzco variaciones de temperatura, pero no produzco variaciones de estado. Entonces, yo voy a poder transportar agua a diferentes tipos de temperatura y transformar la temperatura del ambiente porque absorbo o entrego calor. Pero no en todos los lugares lo voy a poder hacer del proceso que tiene, por ejemplo, el agua para poder llegar a cada uno de sus diferentes estados. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que yo se los dejo para que ustedes los puedan ver. Las unidades de calor ya las hemos analizado, no me voy a parar en ese ejemplo. Teníamos los calores, las kilocalorías, todas esas historias. Ahí me voy no me voy a parar en estos puntos. Y fíjense, en este me voy a parar, sí, a ver un tema que es importante. Nosotros habíamos hablado del calor específico. Y ese calor específico, cuando yo le dije a ustedes, bueno, la misma cantidad de calor que yo les tengo que entregar para que se produzca una variación de 1 grado de temperatura teniendo diferentes materiales, bueno, ese calor específico, también ustedes lo van a encontrar en muchos lados como la capacidad calorífica. Fíjense que yo tengo acá. Acá yo tengo la misma cantidad. Tengo la misma cantidad de materia, de plomo,
de vidrio, de aluminio, de cobre y de hierro. Y lo que yo quiero hacer es llevar todos estos materiales a la misma temperatura, 100 grados centígrados. Y fíjese que para llevar a 100 grados centígrados, al plomo lo tengo que tener 37 segundos, al vidrio 52 segundos, al aluminio 60 segundos, al cobre 83 segundos y al hierro 90 segundos. Es decir, lo tengo que tener tiempos distintos para llegar a la misma temperatura. Y entonces, yo acá viendo este gráfico le pregunto, miren, ¿cuál de todos estos materiales tiene una capacidad más rápida de transportar el calor? El plomo. El plomo. El plomo. ¿Y cuál de estos elementos es más lerdo para transportar el calor? El hierro. El hierro. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes cómo uno empieza acá a decir, bueno, si un material es más rápido para transportar el calor desde el punto de vista de la construcción, ¿el plomo es un buen aislante? No. No, no es un buen aislante. Porque con que esté un poquito menos tiempo en contacto con el sol, nos va a transmitir el calor más rápido hacia adentro. Entonces, fíjense ustedes cómo empezando a analizar esta variable de capacidad calorífica, nosotros podemos empezar a determinar las características de aislación o de conducción del calor más rápido o más lenta de los materiales. Y entonces acá empezamos a tener una característica que es muy importante, que es decir, bueno, ¿cuánto un material es más aislante del calor que el otro? ¿O cuál material le permite que el calor viaje más lento o más rápido por su paso? Ahora, miren este otro gráfico que les voy a mostrar. Todas se colocan a 100 grados centígrados, ¿está bien? Y fíjense que se colocan sobre una valla de parafina. Y fíjense que el vidrio, el plomo, el vidrio, el aluminio, el cobre y el hierro pasan en diferentes tiempos la valla de parafina. Y el que más rápido lo pasa es el hierro. ¿Y por qué el hierro lo pasa más rápido que el plomo? Bueno, porque me voy acá a este gráfico que yo puse acá. Yo tuve el hierro 90 segundos en presencia de calor y al plomo lo tuve 37 segundos. Pregunta, ¿cuál de los dos consumió más cantidad de calor? El hierro. Perfecto. Si el hierro consumió más cantidad de calor, ¿quién es el que puede entregar mayor cantidad de calor a una valla de parafina? El hierro, profe. El hierro. Claro, el hierro. Y entonces uno dice, bueno, entonces el hierro no es un buen aislante, pero sí es un buen conductor del calor. Claro, por supuesto que sí. Y es un buen conductor del calor porque su capacidad calorífica permite en un mismo tiempo que el plomo, por ejemplo, acumular mayor cantidad de calor en su interior. Y entonces, como está más caliente, el tipo puede entregarte mayor cantidad de calor que otro que está menos caliente. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo interesante que es analizar este tema para cuando uno empieza a tomar ejemplos que se los van a dar cuando vean aislaciones, de materiales que son mayores o menores conductores térmicos. Entonces, ahí nomás ustedes cuando empiecen a escuchar estas cosas, inmediatamente se van a acordar de esta definición de calor específico,
O también de esta variable que nosotros hemos visto acá, perdón, que hemos visto acá, que es, digamos, la capacidad calorífica. Entonces, guarda que la capacidad calorífica puede jugar en un sentido o en otro, dependiendo de lo que queramos analizar. ¿Está bien? De lo que queramos analizar. Esa capacidad calorífica yo la voy a poder encontrar con esta ecuación. Que esta ecuación ya la hemos visto anteriormente, que es simplemente la cantidad de calor que yo le tengo que entregar a un cuerpo es igual a la masa por el calor específico por delta T. Ahora, si yo quiero encontrar esta capacidad, bueno, lo único que tengo que hacer es pasar la masa y el delta T al denominador. Y entonces yo puedo encontrar cuál es la caloría o la capacidad calorífica. Y fíjense, el material que se toma como unidad es el agua. Porque el agua me hace falta una caloría por cada gramo de agua para variar 1 grado centígrado. Entonces, el agua es 1, es la unidad. Y pueden haber ahí elementos que estén por debajo del agua, como el cobre, o pueden estar algunos elementos que estén por encima del agua. ¿Por qué? Porque me aparecen capacidades caloríficas de distintos valores, dependiendo justamente de quién y del material que yo esté analizando. Ahí tienen las diferentes unidades. Tienen un problema, que esto ya lo van a ver cuando vean el problema, los ejercicios. Ahí van a ver esto. No me voy a parar en estos ejercicios, pero sí les pido que lo lean. Y acá se vuelve a colocar, pero ya no con ejemplo, sino con números, lo que yo quiero hacerle entender, o lo que yo trataba de explicarle, entre el paso del hielo de 20 grados centígrados, ¿no es cierto?, a vapor de agua que yo voy a tener acá. Fíjense, en este espacio, en donde yo no produzco una variación de estado, pero sí una variación de temperatura, yo al agua le tengo que entregar 80 calorías por cada gramo de agua. Para hacerlo pasar de agua hirviendo, de vapor, voy a tener que entregarle 540 calorías por cada gramo de agua. Pregunta de deducción. ¿Quién me entrega más calor? ¿El vapor o el agua caliente? ¿El vapor? El vapor. El vapor me entrega 540 calorías. 540 calorías. Ahora, para yo llevar agua caliente a vapor de 100 grados centígrados, ¿cuánto calor le tengo que entregar? 500 calorías por cada gramo. Para yo llevar agua de estado líquido, sólido a líquido, ¿cuántas calorías tengo que entregar? 80. Entonces, si yo le tengo que entregar 80, ¿cuánto me va a dar ella? Y me va a dar también 80. Si yo le tengo que entregar 540, ¿cuánto me va a dar ella? 540. O sea, que la cantidad de calorías que me puede entregar es la misma cantidad que yo voy a poder obtener a medida que lo estoy transformando en los diferentes estados. ¿Está claro? ¿Más o menos? Sí. O sea que cuando es vapor, sería como una sumatoria entre las calorías que le tengo que entregar para que pase de líquido a vapor y de hielo a agua líquida. O sea, sería 620 calorías en total. ¿O Claro, solamente si las vos querés sacar desde este punto a este punto, vos vas a tener que sumar lo que le entregás acá, lo que le entregás acá, lo que le entregás acá, lo que le entregás acá y lo que le vas a entregar ahí.
vos vas a tener que hacer la sumatoria de cada uno de estos espacios para saber cuáles son la cantidad de calorías totales que vos le vas a tener que entregar para pasar de este estado a este estado. ¿Está bien? Solamente que yo acá he estado tratando de explicártelo por cada uno de los tramos de esta recta. ¿Está? Sí, Ahí sí, el entiendo. problema, sí, perdón, ahí el problema está explicado este ejemplo para que ustedes lo vean y lo vayan resolviendo. Está explicado parte por parte, ¿sí? Para que vayan viendo cómo es la resolución de cada una de las partes. ¿Eh? Te va explicando ahí cada uno de los pedacitos, cuánto es lo que vas teniendo. Entonces vas sacando el Q1, vas sacando el Q2, vas a sacar el Q3, vas a sacar el Q4 y vas a poder obtener el total. Entonces vos fíjate, cuando llegás a la parte final del problema te dice que para pasar de menos 20 grados centígrados a 100 grados centígrados, vos has tenido que entregarle 7.300 calorías. Y entonces, cuando vean instalaciones de gas, le van a decir, mira, 1 metro cúbico de gas natural trae 9.700 calorías. ¿Cuántos metros cúbicos te hacen falta para esto? Y bueno, fíjate, si 9.700 es 1 metro cúbico, 7.300 será X. O sea que yo multiplico 7.300 por 1, ¿está bien? Y lo divido en 9.700 y entonces yo voy a decir que me hace falta 0,75 metros cúbicos de gas para poder calentar, llevar de menos 20 a 100 grados centígrados. Entonces, fíjate, ahí te estoy haciendo una aplicación que no es de esta materia, pero que la van a ver después en instalaciones, como yo puedo transformar con las calorías y decir, bueno, ¿cuántos metros cúbicos de gas yo voy a necesitar para poder producir esta variación de temperatura? Y ahí tienen la aplicación perfecta de por qué es importante estudiar y analizar el tema de la física, que luego ustedes la van a tener aplicada en una materia como es instalación. ¿Ah? Bueno, ahí tienen ejemplos, tienen ejercicios que yo se los dejo. Son todos ejercicios. Y después al último me aparece un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Está bien? Que está muy bueno. Es simplemente un resumen de todo. Preguntas. Escucho. ¿Alguna pregunta? Nada, Oscar. Chat vacío. Chat paseo. A ver. Acá uno me pregunta, profe, ¿tiene algo que ver con la ósmosis? Ah, no sé. La verdad que no sé. No te puedo guitarrear. ¿Por qué es el punto medio de la No, pero después dice, fíjate, no dije nada. Se ve que lo aclaraste de alguna manera. Fue de casualidad si hablé de ósmosis. Profe, a mí me quedó una duda. ¿Ve cuando deja el cubito de hielo en el agua y solo se va como cambiando de estado? ¿Se puede hacer la inversa manteniendo la temperatura? A ver, explícame el ejemplo que no te lo entiendo. Claro, cuando vimos que poníamos, por ejemplo, un cubito de hielo en el vaso de agua, ¿Sí? este va a pasar a ser líquido, pero mantiene su temperatura. Claro. ¿Se puede producir que a la misma temperatura se haga lo inverso? Por ejemplo, que el agua se convierta en hielo
No, porque cuando el agua se convierte en hielo, la única manera de poder hacerlo es quitándole calor. No tenemos que- Claro, tienes O razón. sea, vos para poder transformar de un estado a otro, si yo tengo líquido y lo quiero transformar en vapor, lo que voy a tener que hacer es agregarle calor. Claro, O sea, bien, bien. no puedo tener ese proceso. ¿Está? Lo que vos Claro, estás- sí, sí. lo que vos, cuando vos metés el cubito de hielo en el vaso de agua, esa cantidad de masa de hielo que vos tenés se va transformando en líquido, pero va manteniendo su misma temperatura. ¿Está bien? Va manteniendo su misma temperatura. Ahora, ese líquido que se va transformando en 0 grados centígrados, que se está mezclando con el líquido que vos tenés en el agua, lo que le está provocando es una transferencia de calor de la Coca-Cola al hielo. ¿Está bien? Claro. Del fluido que está a una temperatura mayor Claro. al hielo que está a una temperatura Exactamente. inferior, Entonces, digamos. mientras el hielo sigue estando en estado sólido, aunque un volumen más chiquito, ¿qué le pasa a la temperatura de la Coca-Cola? Empieza a bajar. Empieza a bajar. ¿Y por qué baja la temperatura de la Coca-Cola? Porque le está entregando el calor que tenía, se lo está entregando ¿a quién? Al hielo. Y entonces el hielo lo está absorbiendo ese calor y se está transformando del estado sólido al estado líquido. ¿Está? Está en un proceso de cambio de estado, pero sigue manteniendo la temperatura. Porque si no fuese así, vos no estarías modificando la cantidad de temperatura que tiene la Coca-Cola. Entonces nunca se te enfriaría, entre comillas, la Coca-Cola. ¿Está? Sí, sí, gracias. De nada. Profe, entonces la Coca-Cola y el hielo llegarían a una temperatura de equilibrio. Claro, va a llegar exactamente. Va a llegar un momento que entre el agua que vos le incorporaste por el hielo, porque ya se transformó de sólido a líquido, y el contenido que tiene el vaso, que es un poco de coca, va a llegar un momento que va a llegar a la temperatura de equilibrio. Y cuando llega a la temperatura de equilibrio es cuando vos decís, uy, qué fresquita que está. ¿Está bien? Porque si vos la probás, y vos decís, esto está caliente, esto quiere decir que todavía la Coca-Cola tiene más calor que entregar. Y entonces vos qué hacés? Le ponés más hielo. ¿Está bien? Le ponés más hielo. Claro. Entiendo. Claro, es como que uno baja la temperatura y el otro va subiendo la temperatura hasta llegar a la lineal, Por digamos, al supuesto, promedio. porque hemos Entonces, dicho que la temperatura viaja de lo más caliente a lo más frío. Es decir, alguien tiene sí, que sí, absorber. O sea, claro. si vos tenés el vaso con Coca-Cola y no le pones hielo, la Coca-Cola va a seguir caliente. O sea, no tiene a quién darle calor. ¿Me entendés? En cambio, cuando vos ese vaso con coca le metiste uno hielo, bueno, la coca encontró un elemento a quien entregarle calor. Y cuando yo le entrego calor, acordate de esto, cuando yo entrego calor, el efecto que produzco es que la temperatura baje. ¿Está bien? Sí, Cuando sí, la temperatura baja, digo, esto está rico, está fresquito ahora. claro. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, profe. Cuando yo agarro una taza con café con leche y le doy un trago y digo, esto está caliente, en realidad lo que yo tendría que decir, bueno, esto tiene exceso de calor. Bueno, no sea tan fino. Uno dice está caliente, pero en realidad lo que tiene es exceso de calor. ¿Está? Bueno, muy bien. Sí. Perdón, tengo otra